Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de agosto del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Salmos, capítulos 127 al 129 y la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Salmos 127 al 129 y Romanos 13. En el libro de los Salmos estamos leyendo lo que se titula o se conoce como los salmos graduales o cánticos de ascenso gradual. Hace referencia a los salmos que se entonaban en el ascenso al templo. Los peregrinos, cuando iban ascendiendo, llegando al templo, entonaban estos salmos. Son unos salmos muy sentidos, son salmos de confianza, son declaraciones de fe, ¿sí? Son confesiones de fe y y también obviamente de alabanza. Para los peregrinos llegar a Jerusalén era, era un milagro, pues, por todas las circunstancias que implicaba subir al Monte Santo. Y en estos salmos entonces hay gratitud, hay alabanza, hay confianza, hay esperanza y de alguna manera como una preparación a la expectativa que cada uno de ellos tenía como peregrinos de subir a la casa del Señor. Una expectativa de encontrarse con el Señor, una expectativa de ver al Señor, em, una expectativa de ser dirigidos y bendecidos por el Señor. Y la carta a los romanos, entramos en un capítulo muy particular. em, Pablo trata, y en eso se caracterizó el cristianismo primitivo, en que mostraba un estilo de vida diferente, ¿sí? El carácter del Señor Jesucristo fue tal que, pues que obviamente fue un poco contrario a lo que, o a la expectativa mesiánica que tenían muchos de sus contemporáneos. Ellos tenían la expectativa de un caudillo, de un descendiente de David, guerrero, que enfrentara, que fuera en contra del imperio que los estaba dominando. Ellos esperaban de allí, pues hemos oído hablar de los sicarios, por ejemplo, que eran de Sicar, o de los celotes, que eran un grupo, una secta judía también muy celosa por el judaísmo, por sus tradiciones. Y estas personas pues llegaron incluso a la violencia para defender sus causas. El Señor Jesús, sabemos que era de corriente farisea. El fariseo gozaba de cierta credibilidad en el pueblo, porque tradicionalmente habían tratado de obedecer la escritura, de seguir la escritura, solo que, como en todo, algunos se llenaron de soberbia y por eso el Señor Jesús era tan fuerte con los fariseos. Pero lo que quiero decir es que la manera como el Señor empezó a enfrentar y a confrontar el adversario o los adversarios era muy diferente a como estos grupos celosos de sus tradiciones, de su fe, los están enfrentando. Y cuando leemos, por ejemplo, este capítulo de Romanos, vemos la influencia del carácter benévolo, paciente, misericordioso y ante todo lleno de amor del Señor Jesús. Y marcaría una diferencia, ¿sí? Y sería en verdad digámoslo así, una ideología muy diferente a lo que se conocía o tenían en ese tiempo. Capítulo 13, entonces, bueno, quisiera leer unos versículos anteriores que pues también son muy importantes del capítulo 12. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, versículo 18 del capítulo 12, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? O sea, Pablo hace una exhortación a vivir en paz, a estar tranquilos, a evitar la discordia, a tratar de hacer siempre el bien. ¿Sí? Y eso son palabras del Señor Jesús, eso son expresiones del Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba incluso de amar al enemigo, o sea, un discurso muy, muy complejo, muy difícil de entender también, que solo un corazón lleno de amor lo puede comprender, porque en la naturaleza humana, pues somos reactivos y ante una ofensa, una herida y un dolor, pues la reacción natural es querer, no sé, justicia, venganza, pero el Señor Jesús tenía su corazón tan pleno del amor de Dios, solo Él podría decirlo, antes de Él ninguno seguramente, que por eso en su discurso hablaba tanto de la bondad, de la misericordia, del amor incluso a quienes eh, humanamente no merecerían amor. O sea, ¿quién se ama? Pues a quien se ha ganado ese amor. Pero aquí el Señor está diciendo, no, aquí no importan los méritos del amor, sino que hay que amar incluso a quien no lo merece. Dice, bueno, luego habla de la venganza, pero lleguemos al capítulo, y el versículo 21 del 12 dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es una máxima de la doctrina cristiana. Es una, digámoslo así, tendría que ser algo que rija al cristiano. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Haciendo lo bueno se puede vencer el mal. Es una esperanza de que la luz es más que la oscuridad, que la bondad es mayor que la maldad, que haciendo lo correcto, lo bueno, lo justo, tarde que temprano saldrá a la luz la justicia del Señor, ¿sí? Nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien, eso también dice la Biblia. La gente a veces se cansa de actuar correctamente porque a veces ve que los resultados no son lo que quisiera, porque a veces un cuestionamiento está en el Salmo 37, Salmo 73. A veces al malo parece que le va mejor que al que hace lo bueno, ¿sí? Entonces muchos sucumben, muchos caen en la tentación de no seguir haciendo las cosas como se deben porque aparentemente los resultados no son los mejores. ¿Qué nos dice la Biblia? Hagamos siempre el bien. A su tiempo, en su momento, todo saldrá a la luz. Y en el capítulo 13 Pablo va a plantear algo que se lo va a decir, por ejemplo, a Tito, a Timoteo, que Pedro también lo va a plantear, y es la actitud que el cristiano debe tener frente a las autoridades, incluso en este mundo, ¿sí? Y aquí estamos hablando de una actitud y de una postura. Cuando vemos la actitud y la postura del Señor Jesús, incluso frente a la autoridad, a las autoridades en el mundo, pues siempre fue una actitud de respeto, ¿sí? De reverencia. El Señor Jesús, por eso es muy particular la manera como lo mataron, definitivamente es pues, la obra del enemigo seguramente, porque porque aunque él confrontó a los fariseos, aunque él confrontó a los saduceos, aunque él confrontó de alguna manera a los romanos, nunca irrespetó la dignidad de lo que representaban estas personas. Tenía una actitud, como dice Pablo en el versículo 1, de sujeción. Dice, sométase toda persona, estoy en Romanos 13:1, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, también tenemos que ver que Pablo tenía una buena imagen del imperio romano, ¿sí? A pesar de ser judío, Pablo sabía que el imperio romano, bueno, cuando uno mira la historia, el imperio romano trajo cosas buenas en términos generales a todo el territorio. Eh, claro, los judíos experimentaban opresión, pero si uno mira la historia,
eh, el imperio romano no fue como otros imperios que ni siquiera dejaban la libertad de culto. El imperio romano, por ejemplo, daba libertad de culto. Ellos incluso podían poner en práctica sus propias leyes, ¿sí? De allí que lo que hemos visto tanto con el Señor Jesús como con Pablo, ellos juzgaban, el pueblo de Israel, los judíos podían juzgar internamente con la ley, digámoslo así, con la Torá, podían juzgar los pecados. Ya había otros asuntos que le correspondían al imperio. ¿Qué era lo que el imperio no permitía? Que se rebelaran contra el imperio, ¿sí? O sea, ellos trataban de mantener el equilibrio, trataban de mantener la paz. Hay un concepto que se conoce históricamente como la Pax Romana, y es que tanto internamente como externamente el imperio trataba de que todos vivieran en tranquilidad. Claro, era un imperio opresor, la parte tributaria era sumamente pesada, ¿sí? Pero en términos generales, el imperio ofrecía también ciertos beneficios, vías, eh, producción, porque el mismo imperio, la dinámica del imperio generaba una producción y en ciertos términos facilitaba el comercio. Entonces, acuérdense que la historia siempre tiene eh, diferentes lados. La historia también depende de quién la cuente. Y pareciera entonces, Pablo además era un ciudadano romano. Pablo experimentó protección en manos de los romanos, ¿sí? Acuérdense que en las mismas persecuciones de los judíos, los romanos protegieron a Pablo, eso lo estudiamos hace unos días cuando vimos el libro de los Hechos. Así que Pablo tiene una buena imagen del imperio romano, que de alguna manera es una autoridad que Dios permite y que de alguna manera también le estaban brindando una protección. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Acordémonos que Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido precisamente por las revueltas de los judíos, porque los judíos se levantaron en contra de los romanos, porque los judíos atacaron a los romanos y ¿cuál fue la reacción del imperio romano? Pues obviamente pues no permitir que estas revueltas se crecieran y se multiplicaran al imperio. Recuerde que ellos trataban de mantener todas las cosas tranquilas y en paz bajo su sujeción. Los cristianos fueron perseguidos en tanto el imperio experimentó que el crecimiento del cristianismo podría afectar digamos, esta misma paz romana. Entonces está diciendo Pablo, entiendan que Dios mismo pues, permite, coloca estas autoridades y hay que tener una actitud de sujeción. Ahora, si lo vemos espiritualmente, y permítame decirlo de esta manera, cuando el Señor crea, y me voy a ir un poco al Génesis, cuando el Señor crea los cielos y la tierra, coloca a Adán y le dice a Adán que tiene la autoridad en esta tierra, ¿sí? Le dice que sojuzgue, que someta, que tiene la autoridad. O sea, el Señor como autoridad soberana y absoluta le delega la autoridad sobre este mundo a Adán, ¿sí? O sea que Adán y Eva tenían que rendirle cuentas al Señor, ¿sí? O sea, Adán y Eva representaban al Señor en este mundo, tenían la autoridad sobre este mundo. Cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Y Adán y Eva pecan porque dejan de obedecer y de sujetarse al Señor y deciden obedecer y sujetarse a la serpiente. O sea que de alguna manera esa autoridad, esa soberanía que el Señor le había concedido a Adán y Eva sobre este mundo, pasa por concesión de Adán y Eva al enemigo, ¿sí? O sea, Adán y Eva cuando se someten, cuando obedecen a la serpiente, le están casi que eh, eh, pasando, ¿sí? Transmitiendo esa autoridad que les había sido delegada a ellos al enemigo. Por eso la Biblia habla del príncipe de este mundo, ¿sí? El príncipe de este mundo, pues tiene la autoridad sobre este mundo. Tal autoridad tiene sobre este mundo que cuando tentó al Señor, el enemigo, el adversario, y que el Señor lo reprenda, cuando tentó al Señor, ¿qué le ofreció? Los reinos de este mundo. Entonces, ojo con esto, porque Pablo está reconociendo incluso
que no necesariamente estos reinos sean conforme o que actúen conforme a la voluntad perfecta, agradable del Señor, pero entiende que soberanamente el Señor los ha permitido. De allí que el cristiano debe reconocer la soberanía del Señor, pero también tiene la libertad y tiene el deber de pedir, como nos enseñó en el Padre Nuestro, que el reino del Señor y su justicia venga a esta tierra, ¿sí? O sea, en este mundo gobierna el enemigo. El enemigo, lastimosamente, cuando los pueblos están apartados del Señor, pues el enemigo en esa voluntad que el Señor le permitió de gobernar, ¿sí? Pues obviamente gobernarán personas conforme a su propio necio corazón, pero si la iglesia ora al Señor, mantiene primero la actitud de sujeción a esa autoridad, sujeción, o sea, de respeto, de acato, nosotros no estamos llamados a controvertir o atacar las autoridades, estamos llamados a tener una actitud de sujeción, pero también, de nuevo, la Biblia se tiene que leer completamente. O sea, yo no puedo tomar un pasaje aislado de la Biblia y sentar, digámoslo así, una doctrina, un dogma sobre algún asunto solo con una parte de la Biblia. Hay que verla en su conjunto, porque así como la Biblia nos enseña a tener una actitud de sujeción a las autoridades, también la Biblia nos enseña acerca de la obediencia, y la obediencia ya es la acción. La sujeción es la actitud, pero la obediencia es la acción. ¿Y qué nos dice la Biblia? Nosotros tenemos que obedecer única y exclusivamente de manera absoluta a Dios. O sea, que todo aquello que vaya en contra del principio divino, yo no lo puedo obedecer. Ni siquiera es que no lo tenga, no, no lo puedo obedecer, porque ¿cómo me voy a ir en contra del Señor? Les pongo un ejemplo, en la misma Biblia. A los apóstoles les prohibieron predicar, ¿sí? Les prohibieron hablar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dijeron ellos? No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no podemos confundir porque la Biblia nos dice, sujétese a la autoridad, o sea, tenga una postura, una actitud de respeto y acato, pero no tiene por qué obedecer a los hombres antes que a Dios. Les pongo un ejemplo. Una autoridad en la calle, una autoridad civil, le manda o le pide a usted que haga algo que contraría o contradice los principios del Señor. Usted con mucho respeto, pues simplemente no va a obedecer eso porque sabe que debe temer primero a Dios que a los hombres y que debe hacer lo que el Señor le dice. Usted, porque la autoridad le dice que robe, no debe robar, porque la autoridad dice que injurie, no debe injuriar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver en la Biblia con claridad, una actitud de sujeción. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estas autoridades soberanamente el Señor las permite. No se opongan a esas autoridades porque de alguna manera pues nos estamos oponiendo a la voluntad del Señor. Dice el versículo 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice el siguiente versículo, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? Estos son palabras que seguramente en los medio de los judíos no calaban muy bien, porque los judíos veían a las autoridades romanas como el mismo enemigo, ¿sí? Y seguramente ellos venían alimentando una venganza, un odio hacia el imperio romano que terminó explotando en el año 70 y ya saben las consecuencias. Pablo está diciendo de hecho cuando le escribe a Timoteo le dice, exhorto, en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo dice, ora por toda la gente. Ora también por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ojo con el 3, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Salvador. Y dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo cuando le dice a Timoteo es, oren por las autoridades. Primero porque pues eso va a ser benéfico para nosotros.
Una autoridad apartada del Señor es un peligro, ¿sí? Porque va a actuar en su concupiscencia, en su egoísmo, influenciado por el maligno. Pero una autoridad en las manos del Señor es una bendición. Oremos por la conversión. Díganme, ¿cuál sería la mejor manera de orar por las autoridades? Que se conviertan, ¿sí? Que reconozcan al Señor, que salgan de la oscuridad, que salgan de su engaño, que salgan de la esclavitud, de la maldad. Qué bueno que oremos por todas las autoridades que vuelvan al camino. Que ahora, un pecador arrepentido es un delincuente menos en este mundo, seguramente. Y eso es lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, ore, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Verdad? Dios no quiere que nadie se condene. Obviamente el que no se arrepienta se condena, pero oremos para que haya conversiones. Ahora, ¿qué hará el Señor? O se convierten o los cambio, pero cuando el pueblo se une y ora, seguro que el Señor va a actuar. Pedro, también Pedro hace esta misma exhortación en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 17, 13, perdón, en adelante, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? La misma exhortación. Tengan una actitud de respeto, acato a las autoridades. ¿Sí? Sujétense y disciernan también lo que ustedes deben o no obedecer. ¿Sí? Tengan temor del Señor y en el mismo temor del Señor, pues tengamos una actitud adecuada respecto a la autoridad. Ahora, la autoridad va a actuar de manera equivocada. Pues allá cada autoridad con el Señor. Mi, mi responsabilidad es que yo mantengo la actitud adecuada. ¿Sí? Ojo, eso tiene que ver es con actitud, no con la acción de lo que voy a hacer o no hacer. O sea, por ejemplo, las leyes, cada vez las leyes están más diseñadas para contradecir las leyes espirituales. Eso lo sabemos. ¿Sí? Lo que hace unos años muchas cosas eran pecado y además eran delito. ¿Sí? Hace años muchas cosas eran pecado y eran delito. Hoy muchas cosas siguen siendo pecado, pero ya no son un delito, ¿sí? Son cosas aparentemente legales. Entonces miren la situación en la que está el cristiano, porque por un lado la Biblia dice que esto es pecado, pero por otro lado las leyes humanas dicen que eso es legal. Increíble. Sí, en muchos países incluso el tema de relaciones con niños, ¿sí? O con los mismos familiares. Bueno, el mundo se está enloqueciendo. Entonces yo tengo que discernir claramente qué es lo que agrada al Señor y eso es innegociable, pero por otro lado yo tengo que mantener una vida clara de testimonio. Cada vez va a ser más difícil para el cristiano vivir en este mundo de de la mejor manera posible, porque el mismo cristiano se va a confundir, porque el mismo cristiano va a malentender la escritura y va a terminar siendo condescendiente con el pecado si no discierne claramente la ley espiritual. Pablo, de nuevo, tiene una buena experiencia con las autoridades romanas y desde ese punto de vista también él lo está exponiendo. Y al final, en el versículos 8 al 14, termina Pablo, de nuevo, estas son palabras muy del Señor, ¿sí? Son expresiones muy del Señor. Pablo concluye en lo que debe ser digámoslo así, nuestra actitud de vida, lo que debe regir nuestra vida. Y como el mismo Señor lo enseñó, es el amor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, antes Pablo, en los versículos anteriores, está hablando de que tenemos que pagar todo, ¿sí? Al que hay que tributarle se le paga tributo, al que hay que pagarle impuesto, impuesto. O sea, Pablo dice,
cumplamos nuestros deberes como ciudadanos, cumplamos nuestros deberes como ciudadanos. Estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares. Nosotros no podemos ser los peores ciudadanos del mundo. Estamos llamados a ser ciudadanos ejemplares. Si dice, pague, a este le tiene que pagar impuesto, pague el impuesto. Si a este le tiene que pagar tributo, páguele tributo, ¿sí? No deba a nadie nada. A todos póngase al día. Trate de estar al día. La única deuda que usted siempre tendrá es el amor. O sea, nunca será suficiente amar a nadie. Usted cada vez que ama a alguien está debiéndole más amor. Espectacular. O sea que es una deuda impagable. Porque ahora, ¿quién va a dar ese recurso para pagar esa deuda impagable? El Señor. Porque el Señor es amor y es la fuente absoluta del amor. Entonces dice palabras muy del Señor: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Estoy en el versículo 9: no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. O sea, todo lo resume en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice el 10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, entonces ya viene la advertencia del tiempo, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, si Pablo lo veía más cerca hace 2000 años, ¿cuánto más cerca está para nosotros? ¿Qué está diciendo San Pablo acá? Hay que despertarnos, hay que entender, hay que discernir, hay que revestirnos de Cristo, lo va a decir más adelante. Hay que despojar ese vestido del viejo hombre viciado por este mundo. Hay que ser luz en medio de las tinieblas, hay que vivir de una manera diferente. Se debe marcar la diferencia de que estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. Dice el versículo 12: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es lo que les decía: vistámonos de Cristo, vistámonos del carácter de Cristo. No actuemos como actúan todos los hombres. Sabemos que los gobiernos, ¿cómo podemos esperar justicia, equidad, verdad de los gobiernos de este mundo? Cada vez más los gobiernos de este mundo serán más contradictorios al Señor, así lo nombren, ¿sí? Porque acuérdense que político por votos se vuelve cristiano, mahometano, lo que sea, ¿sí? Y en eso no podemos ser engañados. Los gobiernos de este mundo no son gobiernos conforme al corazón del Señor, muy contados. Así que tengamos la actitud adecuada, sepamos lo que debemos obedecer y tengamos en cuenta que el Señor es la autoridad soberana y suprema de nosotros. Y nosotros debemos siempre dar ejemplo. El Señor nos guardará y tengamos la certeza que en medio de cualquier gobierno humano perverso, el Señor nos protegerá y nos guardará. Pablo experimentaba eso, la protección de un gobierno que no era pues el más sano, que al fin y al cabo era un gobierno opresor, pero Pablo experimentaba, al estar sujeto al poder soberano de Dios, que ese mismo gobierno terminaba siendo un instrumento de protección increíble. Y Dios es tan soberano, tan poderoso, que cuando yo entiendo esto, lo que aparentemente para otros puede ser contrario, el Señor lo puede hacer para mí una bendición. Porque así es el poder y la soberanía del Señor. Lo que muchos pueden ver como una maldición, el Señor lo puede convertir en mí en una bendición. Lo que muchos pueden ver como un caos, el Señor para mí lo puede ver como algo benéfico. Porque cuando yo me sujeto y confío en el Señor, en verdad el Señor, como dice Isaías, hace brotar aguas en el desierto, abre camino en el sequedal, ¿sí? O sea que por más horrible que sea el gobierno que haya en nuestros países, ciudades, pues cuando yo estoy sujeto y vivo como el Señor quiere y soy un ciudadano ejemplar, eso que aparentemente es una maldición, para mí es una bendición. Por eso la bendición no está en donde yo esté, la bendición está es con quien yo esté. Y si yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo, puedo estar en medio del ojo del huracán y a mí no me llegará el mal. La bendición no es
ni mi ciudad, no es ni mi trabajo, ni mis negocios. La bendición es el Señor que está conmigo. Si el Señor está conmigo en medio del desierto será columna de nube, columna de fuego, será maná del cielo, agua de la peña, no permitirá que se desgaste nada de mis recursos. Todo será para bien. Y ahora, si estoy en el Edén, si estoy en el paraíso, hay 4 ríos llenos de riquezas, están todos los frutos, pero el Señor no está conmigo, es peor que el más árido desierto. Y es lo que Pablo entendió y por eso con toda libertad dice, vivan de esta manera, amen profundamente, tengan misericordia, hagan bien, no paguen el mal con el bien, porque tarde que temprano la luz resplandecerá en medio de las tinieblas. Y dice, ya es de día, desechemos entonces las obras de la oscuridad, vistámonos de armas de luz. Y al final dice, hay 7 pecados que nombra que debemos desechar. Y como les dije ahora en el 14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es un planteamiento muy complejo, es un planteamiento muy difícil. Seguramente quienes a través de la historia del cristianismo lean esto y estén bajo gobiernos opresores, indignos, pues debe ser muy difícil. Quienes en otro momento de la historia estén disfrutando de gobiernos justos, ecuánimes, pues será más fácil, pero esto es independiente de cuáles o cómo son las autoridades. Es la actitud. Y la única manera de tener una actitud buena frente a las autoridades y frente a todo es que estemos llenos en el corazón del amor del Señor. Necesitamos mucho ser llenos y plenos del amor del Señor. Por eso pidámosle en este día, al entregarle este nuevo día, que nos llene de Él. Dígale, soy una vasija de barro que necesita ese gran tesoro que eres tú. Y, y tú eres amor. Y el amor, Señor, ha de ser el vínculo perfecto entre los seres humanos. El ser humano en su humanidad no tiene capacidad de amar como se debe amar. Solo tú, Señor, eres el que capacita, implementa, satisface esa necesidad de amor. Lléname de tu amor, lléname de tu amor para obrar hoy, para trabajar, para estudiar, para hacer mis deberes. Lléname de amor para mirar con misericordia a los demás. Lléname de tu amor para mirar con paciencia, Señor, al necio, al insensato, al impío, al maligno. Lléname de tu amor para orar efectivamente por el prójimo. Lléname de tu amor para orar con eficacia, Señor, por el otro. Lléname de tu amor para ayudar al que necesita. Y lléname de tu amor para tener una actitud adecuada frente al otro. Una actitud de respeto, Señor, aún frente a las autoridades. Y oremos por las autoridades. Te pido para que lleves a tus pies y conviertas el corazón de nuestros gobernadores y dirigentes. Señor, perdónale sus pecados, su egoísmo, su necedad, su insensatez, su soberbia y su altivez. Llévalos al arrepentimiento y permite que te reconozcan a ti, Señor. Te oramos para que tú gobiernes en nuestro corazón, pero para que tú también gobiernes en nuestras ciudades, departamentos, en nuestras naciones. Te pedimos, Señor, tu bendición en lo que debemos hacer hoy. Guarda, por favor, nuestras entradas y nuestras salidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.